La Diócesis de Nogales te presenta su programa Los Peregrinos de Emaús, una manera dinámica de comunicar la realidad social para acrecentar y motivar la fe y la humanidad de la sociedad. Camina con nosotros, Los Peregrinos de Emaús, un programa que se expande en cada uno de nuestros corazones. Iniciamos. Así es, Carlos. Ya iniciamos con este segundo programa. Es importante mencionar que cada uno de nosotros como seres humanos somos parte de una realidad mucho más compleja, que es un grupo social. ¿Cómo podemos definir a una persona social? El hombre nace, se desarrolla y actúa en el mundo con personas organizadas socialmente. Un ejemplo claro de esto sería la familia, el trabajo, la escuela, los amigos, la comunidad local, regional, el estado, la comunidad eclesial, y en esas formas sociales son en las que el hombre se desenvuelve con toda naturalidad. Claro que sí, Fernanda. Esto significa que cada hombre posee una dimensión individual que desarrolla su personalidad o su ser, y que dicha dimensión está integrada en la dimensión social del hombre, para la convivencia en comunidad desde que nace. Pero, ¿podrías explicarme más sobre este asunto? Con gusto, Genaro. La dimensión individual del hombre son las cualidades que el hombre posee, reconoce, explora y usa para convivir en comunidad pacíficamente y beneficiarse los unos de los otros. La dimensión individual, donde radica el ser, debe aprender a concordar con la dimensión social para convivir en sociedad. Este aprendizaje se llama proceso de sociabilización. A ver, ¿ustedes consideran que creer en uno mismo es individualista? No creo, Carlos, ya que es importante creer en uno mismo primeramente, para así poder creer en los demás. Yo considero que no, ya que no podemos quedarnos esperando que las demás personas crean en nosotros. Si no creemos en nosotros mismos, ¿quién lo va a hacer? Yo creo que es necesario creer en uno mismo, porque es esa especie de motivación que te da a seguir adelante. Pero usted, ¿qué piensa ahí en su casa? Y ahora tiene mucha más importancia, ya que vivimos en una sociedad en la que la sociabilización se malinterpreta y creemos que podemos pasar por encima de las demás personas. Es muy importante lo que acaban de comentar, muchachos, pues el proceso de sociabilización es el conjunto de aprendizajes que el hombre necesita para relacionarse con autonomía, autorización y autorregulación dentro de una sociedad. Por ejemplo, la incorporación de normas de conducta, el lenguaje, la cultura, etc. Así aprendemos elementos para mejorar la capacidad de comunicación y la capacidad de relacionarnos en comunidad. Fíjense, muchachos, les quiero compartir a ustedes una frase de Aristóteles que dice: el ser humano es un ser social por naturaleza y el insocial por naturaleza, y no por azar, o sea, mal humano o más que humano. La sociedad es por naturaleza anterior al individuo. El que no puede vivir en sociedad o no necesita nada para su propia suficiencia no es miembro de la sociedad, sino una bestia. Entonces Aristóteles intenta explicarnos que las personas, en función de satisfacer las exigencias físicas y espirituales, el hombre necesita vivir en sociedad, ya que el hombre racional e individual no es autosuficiente y requiere de la ayuda y protección de los demás. Y eso es lo que se llama comunidad. Dicho en otras palabras, imaginemos una burbuja y nosotros vamos dentro de dicha burbuja. Mientras ésta se mueve y vemos a las demás personas en su burbuja, sentimos soledad, sentimos una necesidad por comunicarnos, y esa necesidad nos lleva a dirigir nuestra burbuja hacia la otra persona. Al chocar, las burbujas se unen en una misma, y dentro de ella ya se encuentran dos personas. Es cierto que el hombre solo no puede desarrollarse, y de ahí nuestra tendencia a agruparnos. Ni siquiera los Vengadores ni Chuck Norris podría salvar el mundo por sí solos. Es por ello que continuamos inventando nuevas formas de comunicación y convivir en sociedad. Según Aristóteles, la familia es la primera comunidad o sociedad formada, que es necesaria para el ser social.
Sin embargo, hoy en día la familia no es suficiente para satisfacer todas las necesidades individuales, por lo que este genera naturalmente una sociedad. Como hemos comentado, queridos radioescuchas, el ser o la persona humana no es un ser solo, ni siquiera el mismo Han Solo lo estuvo. Todos somos sociales, por ende no entra el individualismo, y el ser humano va a lo largo de su vida conviviendo con las demás personas. A lo largo de la historia de la humanidad han existido personas de buena voluntad, luchadores sociales, mentes que han dado la pauta para vivir la vida en sociedad. Para bien o para mal, yo siempre los invito a ver lo bueno que es todo aquello que nos impulsa a vivir con esperanza, hablando obviamente desde la realidad personal de cada uno de nosotros. Si nos ubicamos en las Sagradas Escrituras, mismas que nos narran historias de personas de buena voluntad y que tratan de vivir en la sociedad con una actitud muy positiva. Sabemos que hubo un hombre llamado Jesús, por lo que leemos en las mismas Sagradas Escrituras, pero ¿quién es? Escuché por la televisión que Martin Scorsese dijo que había grabado la película La Última Tentación de Cristo para demostrar que Jesús era un ser humano real. En realidad, este no es un punto a la discusión, porque hoy pocas personas dudan que Jesús haya sido verdaderamente hombre. Él tuvo un cuerpo humano, a veces estaba cansado, hambriento, sentía emociones humanas, se enojaba, amaba, estaba triste, vivió experiencias humanas, también fue tentado por el demonio, aprendió, trabajó muchísimo y obedeció, por supuesto, a sus padres, a María y a José. Lo que hoy muchos dicen es que no se considera en su divinidad. El cómico Billy Connolly expresó el pensamiento de muchos cuando dijo: no puedo creer en el cristianismo, mas sin embargo, pienso que Jesús fue un hombre sumamente maravilloso. Yo creo que en este punto hay personas que se preguntan lo mismo que yo. ¿Qué dijo Jesús de sí mismo? ¿Qué pensó él? Hablando en un sentido de hacer sociedad, claro, ¿no? Qué bien me siento, muchachos, de trabajar con ustedes. Siempre trabajar con la juventud a uno le da un poco más de seguridad y sobre todo que uno aprende de toda la gente. Qué interesante todo esto. Es una pregunta, Carlos, demasiado interesante. Pues partimos de supuestos. Algunos dicen que Jesús nunca afirmó ser Dios. Ahora, si bien es cierto que él no iba por las calles diciendo soy Dios, sin embargo, si examinamos lo que enseñaba y afirmaba, no cabe duda de que él fuera consciente que era un hombre que se identificaba con Dios. Una de las atractivas de Jesús es que la mayoría de su enseñanza estaba centrada en él mismo. De hecho, decía a la gente: si quieren estar en relación con Dios, es necesario que vengan a mí. Es por medio de una relación con Él que podemos encontrar a Dios. Los más eminentes psicólogos del siglo XX reconocieron que en el corazón humano existe una profunda hambre. Por ello, mencionaremos a 3 psicólogos, empezando con Sigmund Freud. Afirmó: la gente tiene hambre de amor. Carl Jung declaró: las personas tienen hambre de seguridad. Alfred Adler dijo: las personas están hambrientas de adoración. Jesús dijo: yo soy el pan de la vida. En otras palabras, si quieren satisfacer su hambre, vengan a mí. Pues se fijan, qué curado que lo que van diciendo cada uno va como armando un rompecabezas o las piezas para armar algo. Bueno, así lo veo yo, ¿no? Y fíjense que lo importante que es eso del final, el buscar, el no quedarse estancado, el salir de ahí, eso es lo que de verdad importa. Sí, Carlos, porque cuántas personas adultas, jóvenes, pero también los niños ahorita en la actualidad, en los momentos que estamos viviendo nosotros, que nos ha tocado vivir, hay tantos vacíos que no se llenan con nada.
ni con el mejor teléfono, ni con la mejor computadora, ni con el carro más bonito de último modelo, ni con la mejor casa. ¿Cuántas veces queremos llenar los vacíos existenciales de la persona con cosas cuando no es la solución a todos nuestros problemas? Estás escuchando el programa Los Peregrinos de Emaús, un programa para el pueblo de Dios. Y ya estamos de regreso. Y retomando lo que habíamos hablado anteriormente, entonces Jesús solo ofrecía sus propias experiencias y ejemplos para saciar nuestra hambre. Así es, Carlos, estás en lo correcto. Aterrizando un poco las ideas, Jesús nunca fue un ser individualista. Ya hablábamos anteriormente de que el ser humano por naturaleza cubre sus necesidades por medio de la sociedad. Y esa es la respuesta de Jesús de sí mismo. Yo puedo aprender de ustedes, pero ustedes pueden aprender mucho más de mí y de todo aquello que no son capaces de percibir o creer. Entonces Jesús, por su lado, se revela y comunica a los hombres como un amigo, ¿verdad? Como ser social, movido por las necesidades, y acude con amor y siempre nos invita a la comunicación con Él. ¿Que no? Así es, la Biblia nos enseña que cada ser humano es creado por amor, hecho a imagen y semejanza de Dios. Esta afirmación nos muestra la inmensa dignidad de cada persona humana, que no es solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas. Incluso también podemos hablar de las etapas en las que Dios nos enseña la importancia de la comunicación y el ser social. La primera etapa es la revelación, en donde Dios quiere comunicarse con el hombre. Y la primera comunicación fue la creación misma. Después viene la etapa en la que la comunicación se rompe por el pecado. Ese pecado original en donde el hombre se aparta de Dios. Y aún ante esta situación, Dios se preguntó, ¿cómo comunicar al hombre todas las respuestas a sus interrogantes? ¿Cómo decirle que lo sigo amando? ¿Cómo decirle que quiero tenerlo eternamente junto a mí? ¿Cómo manifestarle el camino que debe seguir para saciar esa sed de felicidad y vida eterna que el hombre tiene en su interior? Y la manera que encontró Dios para comunicar esto al hombre fue su Hijo, lo cual nos lleva a la siguiente y última etapa, que es el mismo plan de la salvación de Cristo. Y así es, Genaro. Dios quería comunicar al hombre un gran mensaje, pero la humanidad no estaba preparada para recibirla en su totalidad. Entonces, Dios eligió un sistema para poder comunicarse, pero lo hizo en varias partes para que nosotros lo pudiéramos entender. Claro, incluso ahora que lo mencionas, puedo recordar algunos pasajes de la Biblia en los que las etapas se ejemplifican. En la primera etapa de la revelación, podemos encontrarla en la alianza con Noé al anunciarle el diluvio, donde Dios mismo se comunica con Noé y le da la solución para salvarse. Le pide que sea él mismo el que construya su camino de salvación, en este caso el arca, y no se salva solo, sino que incluye a su entorno. La segunda etapa la encontramos en Abraham, a quien Dios le prometió que sería padre de una gran multitud de naciones, cuando de hecho ya tenía una edad muy avanzada, y él y su esposa no tenían hijos. Abraham no llegó a comprender en su totalidad la trascendencia del mensaje, pero le respondió a Dios con confianza y siguió fielmente las indicaciones que él le dio. Abraham no comprendió del todo, pero su historia y el mensaje que Dios le dio se quedaron escritos, y así, posteriormente, nosotros podemos interpretarlo y entenderlo. De ahí la naturaleza del canto que muchos de nosotros conocemos, nuestro padre Abraham. La tercera etapa se encuentra en la elección del pueblo de Israel, a través de la comunicación establecida con Moisés. Dios lo salvó de la esclavitud en Egipto, hizo con él la alianza en el Sinaí, le entregó sus leyes y se manifestó como el único Dios verdadero. Y así, Dios siguió en comunicación con su pueblo por medio de profetas y jueces, hasta llegar a la última etapa de la revelación,
que es la venida de Jesucristo a la tierra. La plenitud de los tiempos había llegado, es decir, el hombre ya estaba preparado, ya tenía la capacidad necesaria para recibir el mensaje de Dios. Dios mismo se hizo hombre para hablarnos directamente y nos reveló todo lo que tenía que decirnos. La revelación quedó totalmente dicha con la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. El plan de Dios para el hombre quedó completamente revelado, pero no explicado en su totalidad. Por eso me gustaría preguntarles a ustedes, Genaro y Carlos, y también a ustedes que nos están escuchando. ¿Por qué creen que el hombre aún no está listo para saber en su totalidad el plan de Dios? ¿Qué es lo que nos hace falta? Creo yo que aún no estamos listos para entender y saber el plan de Dios que tiene para nosotros. Quizá andamos muy errados nosotros, no entendemos muchas cosas porque nuestro pensar está desafortunadamente aquí en este mundo en el que nos manejamos, en el que vivimos, en el que nos movemos y somos, sin pensar que hay una vida más importante que la vida que estamos ahorita teniendo aquí, en este mundo en el que estamos, en esta, pudiéramos llamarle así, nuestra iglesia militante, ¿no? Donde vamos caminando hacia un lugar más importante. El Señor nos tiene paciencia con todas esas cosas que el ser humano aún no entiende. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta a cada uno de nosotros hacer cambios sustanciales, la famosa metanoia, cambiar de mente, cambiar de corazón, para que el Señor realmente entre sanando, liberando, renovando, transformando y dándonos nueva vida. Yo considero que no estamos listos aún porque nos hace falta evolucionar. Necesitamos madurar, el ser más listos. Siento que nosotros aquí en la Tierra, por nuestra misma capacidad de razonamiento individualista, no podemos, nosotros somos nuestro mismo obstáculo. Cuando podamos erradicar eso, entonces podremos estar listos. Cuando cumplamos nuestro propósito para lo que fuimos creados, tendríamos que ser casi perfectos. Entonces estaríamos listos. Pero por otro lado, si Dios nos presentara su plan así tal cual, yo creo que entraríamos en caos. Nadie sabría lo que iba a pasar y siento que si supiéramos lo que va a pasar, ya no pasaría. Podemos retomar lo que comentó Genaro hace un momento. Queremos cubrir nuestras necesidades con cosas materiales. Tendemos a ser muy cuadrados y a veces entramos en un debate entre libertad y libertinaje. Nuestra ignorancia y superficialidad nos alejan de ser siquiera considerables para comprender algo, que tal vez sea tan sencillo. Solo por dar un ejemplo, el amor. Tan sencillo como eso, que todos creemos que comprendemos y practicamos diariamente. Tal vez el mensaje al respecto sea actuar, pero no podemos comprenderlo. Y ahora nos gustaría compartir esta nueva sección que nos acompañará a lo largo de toda la temporada llamada Cápsulas de la Verdad. Es un espacio en donde se les da la voz a ti, a ustedes que nos escuchan. Así es. Les presentamos las mismas interrogantes tocadas anteriormente. ¿Por qué creen que el hombre aún no está listo para saber en totalidad el plan de Dios? ¿Qué es lo que nos falta? Así que vayamos a escuchar sus respuestas. Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Buenas tardes, bendecido. Qué bueno, Gracias. qué bueno. La pregunta para usted es: ¿por qué considera que no estamos preparados para conocer en su totalidad el plan de Dios que tiene para nosotros? Pues yo creo que Él, siendo un ser divino, nosotros con nuestra limitada capacidad humana no alcanzamos a abarcar ese plan perfecto, infinito, incondicional. Depende de que abramos nuestro corazón para que en nuestra limitada capacidad podamos siquiera alcanzar a percibir una pequeña fracción de ese plan que Él tiene para nosotros. ¿Y qué cree que nos hace falta para esto?
abrir nuestro corazón, ¿verdad? Descubrirlo hace que te enamores de él. Pasamos la vida años sin siquiera buscarlo, sin saber que Él está ahí, porque Él no se ha ido. Simplemente cerramos las puertas de nuestro corazón a las maravillas que Él hace. Es cuestión de abrirnos para sentirlo, para descubrirlo, para que se revele ante nosotros y nos enamoremos de Él. Eso es lo que falta en la mano. Muy bien, concuerdo con usted. Muchas gracias. De nada, buen día. Dios te bendiga. Igualmente. Muy bien, tengo una pregunta para ti. Dime, ¿por qué consideras que no estamos preparados para conocer el plan de Dios en su totalidad? Pues cuando no estamos preparados es porque tenemos un distanciamiento, ¿no? Entonces, del cual se habla de que pues Él nos llama, Él nos hace llamados siempre para que nos acerquemos por medio de su palabra, para que todos estemos atentos y que tengamos sobre todo esa visión de que Él nos espera y que no tenemos por qué ser soberbios. Se les invita a todos por igual para que vean de lo bonito que es Dios, de lo bonito que es su entrega, el amor que tiene hacia nosotros. ¿Para qué? Para que Él pueda entrar a nuestro corazón necesitamos abrir su corazón. ¿Y qué crees que nos hace falta para saber ese plan? Lo que nos hace falta es de que no dudemos de nuestra fe. No dudemos de nuestra fe para que veamos que realmente existe. No nomás de decir que existe Dios, sino que lo tenemos que conocer mediante a su entrega hacia nosotros y la entrega de nosotros hacia Él. Muy bien. Muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Muy buenas tardes. Muy agradecida porque el día de hoy a Dios no se le olvidó despertar. Aquí estoy, gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno. Tengo una pregunta para usted. ¿Por qué cree que no estamos preparados para conocer en su totalidad el plan de Dios? El plan de Dios. Los designios de Dios son grandísimos, no tenemos por qué entenderlos. A veces preguntamos, ¿por qué Dios hace esto? No tenemos que cuestionarlo, simplemente aceptarlo y decir, voluntad de Dios, y con eso nos basta. ¿Y qué cree que nos hace falta para conocer el plan de Dios? Que nuestra fe crezca, que nuestra fe aumente. Y seguido, todos los días, días con días, decir, gracias Señor por lo que me das, y gracias por lo que no me das. En alguna ocasión un sacerdote nos dio una charla y él nos dijo, es tu fe la que hace los milagros. Muy bien, muchísimas gracias. De nada. Muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Tengo una pregunta para ti y es, ¿por qué crees que no estamos preparados para conocer en su totalidad el plan de Dios? Pues, muy personal, creo que no estamos preparados porque no nos abrimos totalmente, no estamos a lo mejor convencidos por su amor, o como dijo el padre, creo que el domingo pasado, ¿no? De que a lo mejor pues venimos a la iglesia y eso, pero realmente no nos llenamos con su amor o con su palabra, ¿no? Y no nos entregamos completamente al amor de Dios. ¿Y qué crees que nos hace falta para conocer este plan de Dios? Pues conocerlo más, conocer su palabra, que es por medio de la Biblia, que nos da ahí todo su amor y cómo es que podemos vivir mejor, ¿no? Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas y sobre todo a ti que participas. Los Peregrinos de Maús, un programa que ilumina tu fe. Recuerde que pueden encontrar las entrevistas completas en nuestro canal de YouTube, Los Peregrinos de Maús, y en nuestras redes sociales pueden interactuar con nosotros dejando su comentario. Es importante para nosotros. Busca en Facebook, Twitter, Instagram, Spotify como Los Peregrinos de Maús.
Los Peregrinos de Maús, un programa que ilumina tu fe. Hemos regresado a este programa Los Peregrinos de Maús. Me gustaría recomendarles el libro El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl, un psiquiatra, neurólogo y filósofo austriaco que sobrevivió a varios campos de concentración nazis, entre ellos Auschwitz. Bueno, los que saben de historia entenderán. El hombre en busca de sentido es todo un alegato a favor de la dignidad del ser humano. El sentido de la vida, según Víctor, reside en encontrar un propósito. Si tenemos un porqué, siempre encontraremos un cómo. Si nos sentimos libres y motivados, siempre podremos generar todos los cambios necesarios para crear una realidad mucho más notable. Después de estudiar medicina y especializarse en neurología y psiquiatría, Viktor Frankl trabajó en diversos hospitales de Viena. En 1942, debido a su origen judío, los nazis lo deportan junto a su mujer, sus padres, al campo de concentración cercano a Praga. Durante los 3 años siguientes, Víctor experimentó una realidad estremecedora siendo enviado a varios campos de concentración. Ni su mujer ni su familia sobrevivieron. Lo que Viktor Frankl vivió durante aquellos años tuvo que ser espantoso. Pese a lo aterrador y el sufrimiento, salió adelante. Pero ¿cómo pudo, después de haber perdido a su familia y después de haber sido testigo de tanta destrucción, aceptar que la vida fuera digna de ser vivida? La terrible experiencia vivida como prisionero en los campos de exterminio nazis fue precisamente lo que llevó a Víctor a confirmar sus teorías sobre el sentido de la vida. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, empezó a impartir clases en la Universidad de Viena y también obtuvo la cátedra de logoterapia, que se lleva a cabo a base de los recuerdos, en la Universidad de San Diego. Impartió conferencias en universidades de todo el mundo. Cuando los pacientes acudían a su consulta, presas del dolor o la tristeza, Viktor Frankl solía preguntarles: ¿y usted por qué no se suicida? Los pacientes solían responder que lo único que les mantenía con vida eran sus hijos, su pareja o ciertos recuerdos. Estas hebras de vida eran la base sobre las que Víctor empezaba a construir un tejido emocional y coherente y sólido que permitiera a esas personas encontrar el propósito de sus vidas. En su libro El hombre en busca de sentido, subraya la capacidad del ser humano para superar las dificultades y para encontrar siempre el camino de la esperanza. Una ventana hacia la esperanza es como yo lo describiría. Es muy interesante lo que dices, Fer, y creo que es una muy buena reseña para todos aquellos que nos encanta leer. Es importante que el rebaño escuche la voz del pastor. Por eso, como todos los sábados, tendremos su interesante mensaje de nuestro obispo Monseñor. Muy buenos días. Un gusto nuevamente saludarles desde este programa Peregrinos de Maús. Qué gusto que ha pasado ya la primera semana de clases. Ustedes, estimados niños, adolescentes, jóvenes que han reprendido y retomado esta tarea, qué interesante, porque es el trabajo que se les pide ahorita: formarse, estudiar para ser buenos ciudadanos el día de mañana, para poder dar una aportación a nuestra sociedad y también prepararse como buenos cristianos. Su formación integral en valores humanos y espirituales. Me da gusto que han tomado con mucho entusiasmo este inicio de clases. Y también quiero comunicarles que con mucha alegría los seminaristas de nuestra diócesis, que son 14, volvieron a sus clases. 4, por invitación del arzobispo de Monterrey, los mandé a continuar sus estudios de teología, con el fin de que tengan una experiencia y una visión también diferente fuera de nuestro estado, fuera de nuestra iglesia particular, para que, enriquecidos con otras experiencias, vengan a aportar aquí en el caminar de nuestra diócesis el día de mañana como neosacerdotes, como heraldos
de la evangelización. De manera que no me queda otra que decirles ánimo y que su preparación, su formación de ustedes que comenzaron sea integral. Integral quiere decir que vamos a sumar no solamente los conocimientos, sino también la espiritualidad. Y en la escuela se aprenden valores humanos y valores espirituales. Valores humanos, respeto, la responsabilidad, la puntualidad, etc. Y los espirituales es el cariño por el otro, el tenerlo en cuenta como hijo de Dios, el respetarlo en su dignidad, y de esta manera, cuando las comunidades educativas forman integralmente, hay un crecimiento garantizado. Ya, seguimos con más, pero antes vamos a un corte y regresamos con más de este tema, solo por aquí, por el 106.7. Estás escuchando el programa Los Peregrinos de Emaús, un programa para el pueblo de Dios. Muchas gracias por compartir este espacio de la vida de un santo. Como bien mencionábamos en el día de hoy, sabemos que toda persona es injertada en un hábitat que lo acoge y le ayuda a crecer. O sea, ese hábitat es la familia, parte fundamental para nuestro crecimiento y maduración, así como las personas que nos rodean. Pero también nos injertamos en otro hábitat, en otra casa común, que es el mundo, que es la sociedad, constituida de otros seres vivos. Y con ellos tenemos algo en común, pero brota además frente a ellos cierta responsabilidad que tenemos. De ahí que reflexionemos no solo sobre nuestra incidencia en la sociedad, sino más bien en la incidencia en el mundo. O sea, hablar de la cuestión ecológica y la conservación del medio ambiente. En este momento actual hay muchas generaciones que no ven precisamente este efecto que está sucediendo si no nos comportamos y cuidamos nuestro planeta. Hay también otras personas que se preocupan por la vida del planeta, por dejar un espacio para nuestros seres queridos que vienen caminando tras de nosotros. Y en esta ocasión me gustaría compartir con ustedes la vida de un santo. El santo que les voy a compartir es San Francisco de Asís, una persona que estuvo muy metida, ¿verdad?, al cuidado de los animales, al cuidado del medio ambiente. San Francisco de Asís era conocido como el pequeño gran hermano de los hombres y de todas las personas que le rodeaban. Él verdaderamente era una persona genuina y muy alegre. Él supo descubrir el valor de cuanto lo rodeaban como creación de Dios, así como su propia misión en ese hogar. Por eso él sabía que tanto la persona que estaba a su lado, como la planta, como aquella criatura animal, era precisamente imagen y semejanza de Dios, criatura de Dios. Todo venía de él. Y él precisamente los trataba con sonrisa, los trataba con amabilidad. Y San Francisco fue un santo que vivió en tiempos difíciles de la iglesia,
Y esto le ayudó mucho en su vida. Renunció a su herencia, dándole más importancia en su vida a los bienes espirituales que a los materiales. Francisco nació en Asís, en Italia, en 1181, y su padre era comerciante y su madre pertenecía más bien a una familia noble. Tenía una situación económica muy buena. Su padre comerciaba mucho con Francia y cuando nació su hijo estaba fuera del país. La gente apoderaron al niño llamándolo Francesco, se dice en francés, Francisco, y así en su juventud no se interesó ni por los negocios de su padre ni por los estudios. Se dedicó a gozar de la vida sanamente, sin malas costumbres ni vicios. Gastaba mucho dinero, pero también daba limosna a los pobres. Le gustaba las románticas tradiciones caballerescas que propagaban por su ciudad. Cuando Francisco tenía como unos 20 años, hubo un pleito y una discordia entre las ciudades de Perugia y Asís. Francisco fue prisionero un año y lo soportó con alegría. Cuando él salió libre, cayó gravemente enfermo. La enfermedad fortaleció y maduró su espíritu. Cuando se recuperó, decidió ir a combatir en el ejército. Se compró una costosa armadura y un manto que regaló a un caballero mal vestido y pobre. Dejó de combatir y volvió a su antigua vida, pero sin tomarla tan a la ligera. Se dedicó a la oración y después de un tiempo tuvo la inspiración de vender todos sus bienes y comprar la perla preciosa de la que habla el Evangelio. Se dio cuenta que la batalla espiritual empieza por la mortificación y la victoria sobre los instintos. Y un día se encontró con un leproso que le pedía una limosna y le dio un beso. Visitaba y servía a los enfermos en los hospitales. Siempre regalaba a los pobres sus vestidos o el dinero que llevaba. Un día, una imagen de Jesucristo crucificado le habló y le pidió que reparara su iglesia, que estaba en ruinas. Y él, sin dudarlo, decidió ir y vender su caballo y unas cuantas ropas de su padre para tener dinero y arreglar la iglesia de San Damián. Y en ese tiempo que San Francisco quería reparar la iglesia de San Damián, tuvo varias discordias con su papá. Entre ellas, su papá le dijo que dejara esa vida, que lo iba a desheredar. Y San Francisco no dudó y dejó la herencia que el padre le iba a dar y se fue a recorrer el mundo. Se dice que el papá lo golpeó fuertemente y un obispo le ayudó a recuperarse y le entregó un vestido de labrador, el cual tenía San Francisco, y en sí eso le ayudó a San Francisco a conocer lo que verdaderamente le hacía feliz, que es la pobreza. Luego regresó a San Damián y fue a Asís para pedir limosna para arreglar la iglesia. Ahí, desde luego, encontró, ¿verdad?, muchas burlas, muchos desprecios, y él no dejaba de insistir. Él
siempre buscaba para poder restaurar la iglesia que Cristo le había dicho. Y cuando ya fue reparada, y también en el caminar, San Francisco se encuentra con algunas personas que los llama para que sean parte de esa misión que él ha tenido. Y junto con ello, también San Francisco llega a crear la misión de franciscanos, y juntos van avanzando y ofreciendo a los demás esa orden, una manera de cómo vivir la pobreza y la caridad fraterna. En esos momentos, Santa Clara oye predicar a San Francisco y decide seguirlo. En 1212, San Francisco consiguió que Santa Clara y sus compañeras se establecieran en San Damián. La oración de estas hacía fecundo el trabajo de los franciscanos. San Francisco dio a su orden el nombre de frailes menores, ya que quería que fueran humildes. La orden creció tanto que necesitaba de una organización sistemática y una disciplina común. La orden se dividió en provincias y al frente de cada una se puso un ministro encargado del bien espiritual de los hermanos. La orden de los franciscanos ahorita existe en todo el mundo. ¿Qué hay que aprender de la vida de San Francisco? Nos enseña a vivir la virtud de la humildad. San Francisco tuvo un corazón alegre y humilde. Supo dejar no solo el dinero de su padre, sino también supo aceptar la voluntad de Dios en su vida. Fue capaz de ver la grandeza de Dios y la pequeñez del hombre. Veía la grandeza de Dios en la naturaleza. Nos enseña a saber contagiar ese entusiasmo por Cristo a los demás y predicar a Dios con el ejemplo y con las palabras. San Francisco lo hizo con su hermana Santa Clara y con sus seguidores, dando un buen ejemplo de libertad que da la pobreza. Pero también nos enseña el valor del sacrificio. San Francisco vivió su vida ofreciendo sacrificios a Dios. También el mismo San Francisco nos enseña a vivir cerca de Dios y no de las cosas materiales. Saber encontrar la pobreza, la alegría, ya que para amar a Dios no se necesita nada material. Y nos enseña, desde luego, lo importante que es sentirnos parte de la iglesia y ayudarla siempre, pero especialmente en momentos de dificultad. Así es que, hermanos, no dudemos seguir las huellas de San Francisco y cuidar de los demás y cuidar siempre de los que están a nuestro alrededor y del planeta. Qué increíble, qué rápido se va el tiempo. Parece que acabamos de empezar el programa, Fernanda, Carlos, y ya se nos fue el tiempo. Se acabó. Yo creo pues que es el momento ya de despedirnos. ¿Cómo la ves, Carlos? Qué bueno, ya tengo mucha hambre. Pero les recordamos que la próxima semana tendremos la segunda parte del tema de la persona humana. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Solo por aquí, por el 106.7. Y recuerda, camina con nosotros. Hemos llegado al punto final de nuestro programa.
Te esperamos el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana. En una emisión más de Los Peregrinos de Maús.